simbolizaba la tercera y última fase del ministerio de Jesucristo. Gloria a Dios. Solo que es cuestión solamente vamos a leer la palabra, ¿verdad? Como digo, no la vamos a leer toda esta mañana, pero está el 25 a 40 por ahí en los capítulos. Gloria sea al Señor. Y vemos Levíticos y todos esos libros que hablan de lo que es el tabernáculo. ¿Qué ocurría en el santuario cuando llegaba el día de la expiación? Levítico 16. Veamos otra vez el Antiguo Testamento. Levíticos 16. Gloria sea al Señor. Y versículo 29 y 30. Dice: y esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo, a los 10 del mes afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que peregrina entre vosotros, porque en este día se os reconciliará para limpiaros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Sábado de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas por estatuto perpetuo. Y sigue hablando. Y le voy a leer hasta terminar el capítulo. Y hará la reconciliación del sacerdote que fuere ungido y cuya mano hubiere sido llena para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirán las vestimentas de lino, las vestiduras sagradas. Expiará el santuario santo y el tabernáculo del testimonio, expiará también el altar y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis por estatuto perpetuo para expiar a los hijos de Israel de todos sus pecados una vez en el año. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. El propósito del día de expiación era purificar el pecador y el santuario. La purificación del santuario se lograba por medio de la obra y se hacía en el lugar santísimo. ¿Cuántos machos de cabrío se escogían en el día de la expiación? Veamos Levítico capítulo 16 versículo 5. Dice: y de la congregación de los hijos de Israel tomarás 2 machos de cabrío para expiación y un carnero para holocausto. Amén. Entonces, ¿cuántos machos escogían, hermano? Ahora, para entrar al lugar santísimo, eso se hacía una vez solamente al año. ¿Cuántos escogían? No. Dice que 2. Amén. Amén. Entonces, ¿para quiénes eran los 2 machos de cabrío? Vamos a leer para quién era. Versículo 8 del mismo capítulo. Y echará suerte Aarón sobre los 2 machos de cabrío, la una suerte para Jehová y la otra suerte por Azazel. Amén. Uno de los machos de cabrío era escogido para ofrecerlo al Señor. El otro macho de cabrío era escogido para Azazel. Azazel era un nombre que se le daba a Satanás. Así es que este día particular se escogían 2 machos de cabrío. Uno era para el Señor y el otro representaba a Satanás. O sea, tenían símbolo, ¿verdad? ¿Qué sucedía con el macho cabrío del Señor? Versículo 9 del mismo capítulo. Y hará a llegar Aarón el macho cabrío, sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y ofrecerélo en expiación. Amén. Eso es así. Era ofrecido en expiación por el pecado. Si le dije, ¿verdad que era expiación? Amén. Reparar un daño. Expiación es reparar. ¿Qué sucedía con el macho cabrío? Bueno, dice que era ofrecido en expiación por el pecado. El macho cabrío del Señor era ofrecido en el altar del sacrificio. Gloria a Dios. ¿A dónde rociaba el sumo sacerdote la sangre del macho cabrío del Señor? Del mismo capítulo y versículo 15. Después de guayar la expiación, el macho cabrío, que era del pueblo, y meterá la sangre de él, del velo, adentro, y hará de su sangre como hizo de la sangre del becerro, y esparcirá sobre la cubierta y delante de la cubierta. La cubierta o el propiciatorio se hallaba en el lugar santísimo. Gloria a Dios. Por favor, notemos esto, hermano.
que esto era la única vez en el año cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. En vez de rociar la sangre en el altar del incienso, que era el segundo altar, el sumo sacerdote rociaba la sangre sobre el propiciatorio, era allá dentro del lugar santísimo. ¿Qué parte del santuario era expiada por la sangre del macho cabrío que se rociaba sobre el propiciatorio? 16:16 dice, del mismo capítulo 16: y limpiará el santuario de las inmundicias de los hijos de Israel y de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo del testimonio, el cual reside entre ellos en medio de sus inmundicias. Entonces, ¿qué parte del santuario era expiada por la sangre del macho cabrío que se rociaba sobre el propiciatorio? El lugar santo se limpiaba. Note que aunque el sumo sacerdote se hallaba en el lugar santísimo, su obra de expiación purificaba el lugar santo. ¿Por qué necesitaba ser purificado el lugar santo? ¿Verdad? Limpiará el santuario de las inmundicias de los hijos de Israel y de sus rebeliones, de todos sus pecados, porque el lugar santo se iba, como quien dice, contaminando, en cierta forma, o ensuciando durante el año cuando venían a traer los sacrificios del pueblo de Israel. Acuérdense que una vez al año solamente se metía un holocausto. Esa sangre se rociaba, gloria a Dios, en el lugar santo solamente. En el año, cada quien traía, conforme al pecado que cometía, traía su holocausto, ¿verdad? El chivo expiatorio que se nombra, aleluya, para ser perdonado por sus pecados, ya sea de sus hijos, ya sea de toda la familia, conforme a los pecados que se han cometido. Era lo que se les pedía que trajese para el sacrificio. Eso lo traían los sacerdotes, y los sacerdotes hacían esa obra en aquel entonces. Gloria sea al Señor. Aleluya. Durante el transcurso de todo el año, los pecados del pueblo de Israel eran transferidos diariamente al lugar santo. Como resultado, al lugar santo se contaminaba y necesitaba ser purificado. Por lo tanto, una vez al año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con el fin de purificar el lugar santo. ¿Qué sucedía con el macho cabrío vivo después de concluir la purificación del santuario? ¿Verdad? Porque se acuerdan que se escogieron dos machos cabríos, ¿verdad? Amén, aleluya. ¿Qué sucedió con el otro? Entonces, 20 y 21 del capítulo 16, donde estamos, dice: y cuando hubiere acabado de expiar el santuario, el tabernáculo del testimonio y el altar, hará llegar el macho cabrío vivo, o sea, no lo mataba, y pondrá Aarón ambas manos suyas sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolas así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para eso. Amén. Entonces, ¿qué hacían con el otro macho cabrío? Dice que los pecados que habían sido quitados del santuario eran confesados sobre él y luego era enviado al desierto. Gloria a Dios. Notemos esto, que el macho cabrío vivo nunca era sacrificado. Este macho cabrío solo entra en la perspectiva después que se ha completado la obra de purificar el santuario. Así le enseñó Dios a Israel que Satanás es últimamente el responsable por el pecado. El acto de quitar el pecado del santuario constituye el evento final del servicio del santuario. Ahora se demuestra que Satanás es el agente responsable por el pecado. Note que el macho cabrío de Satanás nunca fue sacrificado. Solo Cristo lleva sobre sí la pena por el pecado. Este servicio solo demuestra que Satanás es finalmente el agente responsable por la existencia del pecado. Es necesario hacer un juicio para que Cristo pueda quitar el pecado del santuario. Gloria a Dios. Por eso el día de la expiación en el antiguo Israel se concebía como un día de juicio. Este día era el más solemne en la historia de Israel, pues los israelitas sabían que sus pecados estaban siendo removidos del santuario. Fíjese, algo precioso, ¿verdad? Porque el único que se entrega a sacrificio santo es Cristo. Y Satanás, hasta el presente, ¿qué ha hecho? Nada, ¿verdad? Nada bueno.
Y fíjese, desde el antiguo, ¿verdad? Viene el representativo, el cordero inmolado, el Señor Jesucristo a través de aquellos holocaustos. Así que es que el santuario nos simboliza 3 etapas del ministerio de Cristo: su obra de sacrificio que se completó en la cruz, su obra de intercesión, aleluya, que empezó cuando ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Esta obra continuará hasta la segunda venida. Su obra durante el juicio final, cuando quitará el pecado. Esta obra es simbolizada por la purificación del lugar santísimo en el santuario celestial. Así es que la purificación del santuario se refiere a la obra final del juicio que desempeña nuestro Señor en el santuario celestial. Gloria a Dios. Es algo, para mí, hermanos, es algo bastante conmovedor lo que enseña la palabra del Señor con respecto al sacrificio del poderoso, porque de hoy en día, ¿verdad?, enseñamos un Jesucristo crucificado y lo tratamos de penetrar en las mentes para que la gente entienda que al estar yéndose en contra de lo que es la palabra de Dios, no está altercando con nosotros como iglesia, está altercando con el mismo Dios, que es el único que ha derramado la sangre por nosotros, que es el único que se preocupó y se sigue preocupando por nosotros. Satanás solamente trata de desviar las mentes, llevarlas a hacer sacrificios innecesarios y sin validez. El único sacrificio que tiene valor y el único sacrificio que puede, aleluya, ayudarnos a nosotros es el sacrificio que Dios ya hizo en la cruz del Calvario. Y allí en fuera, ningún sacrificio es válido. A veces le da a uno, ¿verdad?, tristeza, ¿verdad?, cuando la gente hace cuantas cosas. Hay personas que sacrifican del día de hoy, ¿verdad?, en este tiempo, cosas, ¿verdad?, según ellos, por entrega al Señor. Y nada de eso tiene validez si no seguimos la orden que Dios tiene establecida. Así puede haber, ¿verdad?, sacrificios por más fuertes que se hagan, no tiene ninguna validez ante la presencia de Dios. Al contrario, Dios se enfurece con tales personas que hacen tales sacrificios. Y a veces la gente es tan terca, tan necia, porque no lee, no entiende, no se detiene a ver la palabra, que es donde Dios, ¿verdad?, enfatiza con respecto a cómo se debe de caminar. La gente no se preocupa por eso. Se le dicen, haz esto se hace. Entonces es indispensable, ¿verdad?, que nosotros entendamos la palabra, no solamente para nosotros, sino para poderla compartir con aquellos que la necesitan. Gloria sea al Señor. El tiempo es cerca. En esta semana, ¿verdad?, experimentamos algo duro y algo triste, ¿verdad? Ahora que matan al papá de nuestro hermano Rigo en México y lo trasladan aquí a Austin. Y fuimos nosotros a acompañarle, ¿verdad?, esa noche. Veía mucha gente, ¿verdad?, pura familia de ellos, una familia muy grande. Pero al ver la tristeza, ¿verdad?, que ellos se cargan por lo acontecido, y yo pensaba, y nosotros tenemos la solución para esa tristeza porque la hemos conocido, y esa solución pues sabemos que es Cristo. Pero ¿cómo se la podemos dar a ellos si no la quieren, no la rechazan? Gracias a Dios que pudimos hacer al menos, dar unas palabras de aliento y orar ahí en ese momento. Pero por otro lado estaba la contra,